Vamos a hablar esta preciosa tarde acerca de las higueras, y el tema sería higueras de Dios. Higueras de Dios. Eso es lo que somos en el diseño divino, y tenemos que procurar ser esta clase de higueras. Alabado sea el nombre del Señor. Higueras de Dios. Mateo capítulo 21 dijimos, verso 18, dice la palabra del Señor, la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo a una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Padre, gracias te damos por el privilegio que nos da, Señor, de poder a través de esta plataforma tener, Señor, contacto con el pueblo que invoca tu gloria y tu hermoso nombre desde sus casas. Nombre poderoso de Jesús, gracias, buen Dios, te damos en esta preciosa hora. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Sea el nombre del Señor glorificado, amados. Tomé a bien traer esta palabra. El Señor la puso en mí, en mi espíritu, para compartirla en base a las enseñanzas, a las lecciones, amén, al contenido espiritual que la palabra de Dios, amén, tiene a través de metáforas, a través de figuras, a través, amén, de semejanzas. Gloria al nombre del Señor. Y aquí se asemeja, aleluya, el hombre, hermanos, a una higuera. Quiero representar al hombre con una higuera. Vamos a salir del campo, amén, en el que estamos pensando, y vamos a entrar al campo de lo que esta palabra nos quiere decir. Yo encontré acá en este párrafo, en esta lectura que consideré de algunos versículos, nada más 3 versículos, encontré 3 clases de higueras, las más comunes, las más populares. Ciertamente hay más en la Biblia, pero en este párrafo hay 3 higueras en las que yo quiero que mantengamos quiero llevarle, amén, la atención a usted. Es, amén, la higuera mencionada desde el capítulo 3 en Génesis. Fue las hojas de este árbol, de esta planta, que sirvieron para medio cubrir la desnudez de Adán y Eva, porque no la cubrieron del todo. Hicieron delantales, dice la palabra del Señor, con hojas de higo. Amén. Y es una enseñanza para el liderazgo, una parábola que aparece en el libro de los Jueces, cuando fueron a buscar a los árboles del campo, ¿verdad? Rey para que gobernase. Y prácticamente hay enseñanzas hermosas. Hay también Israel como figura de higuera en el ámbito profético. Y hay una variedad de enseñanzas hermosas que el tiempo, ¿verdad?, no nos ajustaría, aunque lo duplicásemos, para hablar lo que la Biblia enseña acerca de las higueras. Pero yo quiero nada más centrarnos de forma sencilla en lo que Cristo, amén, muestra en este escenario donde el protagonista número 1 prácticamente es Él. Va con sus discípulos, y cuando va con sus discípulos, dice, Él tuvo hambre. Y al tener hambre, junto al camino había una higuera. Y esta higuera, gloria al nombre del Señor, era una higuera que estaba prácticamente llena de follaje,
Era una higuera que estaba, amén, crecida, expandida, gloria al Señor. Era una higuera que estaba, amén, verde en apariencia, pero cuando Cristo llega a ella, no le encuentra, amén, no le encuentra fruto. Y luego la maldice. Y aquí es donde vemos una clase de higuera, que es la higuera, amén, fructífera, una higuera buena. Encontramos la higuera, amén, estéril, pero también encontramos una higuera seca, una higuera muerta. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces el mundo en el que nosotros nos encontramos es comparado a un higueral. La casa, la familia puede ser considerado también un higueral. La iglesia puede ser considerada un higueral. Una nación puede ser considerada como un higueral. Una ciudad puede ser comparada a un higueral. ¿Por qué? Porque un higueral, amén, prácticamente es un compuesto de muchas higueras dentro de un mismo territorio. Un compuesto de muchas higueras dentro de un mismo territorio. El mundo está lleno de higueras, pero no todas las higueras tienen la misma naturaleza de ser. Hay higueras que son malas. Hay higueras que están secas. Y quiero empezar a hablarles un poquito acerca de esta higuera, la higuera seca, gloria al nombre del Señor. Encontramos prácticamente esta higuera siendo, amén, mencionada en el Evangelio de Marcos, capítulo 11, verso 20 y 21, nos dice, oiga lo que nos dice Marcos 11, 20 y 21, y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Entonces acá encontramos una higuera seca, una higuera muerta. Y si usted verifica el mundo como un higueral, la higuera más común en el día de hoy es esta. Una higuera seca, gloria al nombre del Señor. El mundo está lleno de esta clase de higueras, causa por la cual las cosas están del tamaño que se encuentran en el día de hoy. Porque hay maldad, porque hay pecado, porque, gloria al Señor, hay demasiada impiedad, gloria a Dios, que sale de esta clase de higueras. Son higueras, amén, que fueron secas. Y es muy común encontrar esta clase de higueras. Bendecido sea el nombre del Señor. De hecho, nosotros antes de venir a nuestro Señor Jesucristo, estábamos secos por el pecado. Estábamos muertos en delitos y pecados. Esta higuera se le secó la savia de la vida en ella. Prácticamente así como la vida del hombre está en la sangre, dice Moisés en sus escritos, así la vida de una higuera está en la savia. Al la savia ser sustraída, al la savia ser secada, entonces se marchita, entonces se muere. El siguiente día pasaron por el mismo lugar cuando venían de regreso y Pedro se sorprende y dice, mira Señor, la higuera que maldijiste el día de ayer, ¿cómo se encuentra? Hasta las raíces está seca. El hombre se encuentra en esa condición, seco hasta las raíces. Alabado sea el nombre del Señor. Así se encontraba aquella dispensación antediluviana, que la maldad y la impiedad era tanta que subió a la presencia del Señor, y por eso es que el Señor no soportó más y tuvo que enviar aquellos juicios que envió. Porque se seca la savia de la vida en ella. Se seca la vida del amor y se llena de odio. Se seca la vida de la bondad y se carga de maldad. Se seca la vida de la fe
Y luego se encuentra el hombre lleno de escepticismo. Se seca la vida de la sabiduría y luego el hombre se vuelve necio. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se seca la vida de la piedad y ahora el hombre está intoxicado de impiedad. Se seca la vida de la moralidad y el hombre se llena de inmoralidad. Se secan los principios de valor eterno. Se seca la vida espiritual. Se seca todo aquello, gloria al nombre del Señor, que es de contexto bueno, que es de naturaleza buena en el ser humano. Y es por eso que el hombre se vuelve malo. Alabado sea el nombre del Señor. Esta higuera vino a quedar en estado de sequedad. ¿Y qué es lo que seca la vida del hombre? ¿Qué es lo que seca la vida espiritual en el cristiano? La seca la maldad, la seca el pecado. Gloria al nombre del Señor. Mientras callé se envejecieron mis huesos, decía, gloria a Dios, David. Mi vida, que era un verdor, se volvió en sequedad. Vino a quedar en qué condición por el pecado. David, él lo reconoce y dice: estoy seco, me estoy muriendo, me he marchitado, me estoy desgastando. Alabado sea el nombre del Señor, porque eso es lo que hace el pecado. Joel capítulo 1, verso 12. La Biblia nos habla y nos dice: la vid está seca y pereció la higuera, el granado también, la palmera y el manzano. Todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Está hablando en lenguaje figurado, está hablando en lenguaje espiritual. Y una versión dice: seca está la vid, también la higuera, y al igual el granado. Se secó la higuera, y al secarse la higuera, prácticamente viene a quedar de raíces en un estado de muerte. Y es así como se encuentra justamente el hombre. La maldad que existe en el mundo existe por esta causa. El corazón del hombre está dando para pensar de continuo nada más en el mal. ¿Por qué? Porque está en esta condición. Esta higuera es muy popular. Esta higuera es la más común. Esta higuera es, gloria al nombre del Señor, la que nosotros más encontramos en el día de hoy. Pablo habla, gloria al nombre del Señor, y dice en primera de Timoteo, hablando de las viudas. Le dice Pablo a Timoteo: incluye a las viudas que estén por debajo de 60 años. Porque las viudas que están por encima de 60 años, porque las que están abajo de 60 años tienen problemas, le dice Pablo. Quieren casarse, están con sus concupiscencias y con sus, gloria al Señor, pasiones desordenadas. Y en 1 Timoteo 5:6 les dice: pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. No se encuadra prácticamente esta persona. No vamos a decir esta mujer, porque esta mujer es representativa de las personas, gloria al Señor, que están entregadas al placer. La persona que se entrega al placer o a los placeres, como dice acá, dando a entender la pluralidad de los deleites de este mundo, de los placeres de esta carne, de los placeres, gloria al nombre del Señor, en las que el hombre se detiene, se entretiene y se mantiene. Alabado sea el nombre del Señor. Pablo dice: la persona que se entrega a los placeres, sea de esta vida, alabado sea el Señor, como lo es, y de este mundo, como ciertamente lo es, viviendo, dice, está muerta. Entonces es una higuera que está en esta condición.
condición de muerte. No Pablo, sino el apóstol Juan en Apocalipsis 3:1 le dice a la iglesia, amén, de Sardis, escribe al ángel de la iglesia que está en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Entonces esta es la higuera en calidad de iglesia, calidad de nación, llámale gloria a Dios, amén, familia, donde hay un higueral. El mundo es un higueral, está lleno de higos, pero no todos, ¿verdad? Son buenos porque hay diferentes clases de higuera, pero esta higuera está muerta. Esta higuera, amén, está seca. Y si usted verifica personajes en la Biblia que manifestaron malas obras y que están en condición de higueras secas, usted va a encontrar, yo encontré a un Alejandro el candelero, gloria al Señor, 2 Timoteo 4:14, Alejandro el candelero, dice Pablo, me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos. 1 Timoteo 1:20, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Pablo lo tuvo que entregar al mismo Satanás para que aprenda a no blasfemar, porque era un blasfemo Alejandro el candelero. Era una higuera, amén, seca. Y como higuera seca funcionaba. Si usted verifica Nuevo Testamento, 3 de Juan, capítulo 1, verso 9, yo he escrito a la iglesia, dice Juan, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Imagínese usted, este Diótrefes, una higuera seca, una higuera sin principios, una higuera sin valores. Tiene que ser una higuera mala. Existen higueras que son malas. Gloria al nombre del Señor. Distribuyen maldad. Entonces dijo el rey, 1 Samuel 22:18, a Doeg: vuelve tú y arremete contra los sacerdotes. Y se volvió Doeg el amonita y acometió a los sacerdotes y mató en aquel día 85 varones que vestían efod de lino. Arremetió contra los hijos de Leví, arremetió contra los que vestían lino fino, contra los que vestían efod, contra los que vestían ropas sacerdotales, con una comunidad de gente humilde. Tenía que tener el corazón cargado de maldad. Doeg el edomita era una higuera maldecida, era una higuera, gloria al nombre del Señor, seca, disecada por el pecado, disecada por la maldad. Así se encuentra el ser humano en el día de hoy. Disecada está su conciencia, disecada está la moral, disecado está, gloria al Señor, el alma, el espíritu lo tiene disecado, gloria al nombre del Señor. Y al no ser felices ellos, no quieren que nadie sea feliz, y por eso en su mente está siempre el impío pensamiento de hacer mal. Doeg el edomita, pero Doeg el edomita ejecutó algo que tuvo origen no en su propio corazón, sino en el corazón de Saúl. Fue Saúl el que dio la orden, fue Saúl el que le dio la idea, fue Saúl el que lo dijo. Y está bien, Doeg el edomita, vamos a decir, era un familiar lejano del pueblo de Dios. Pero Saúl era un familiar cercano. Saúl venía de la tribu de Benjamín.
Y aquellos de la ciudad de Nod venían de Leví. Eran hermanos. Era hueso del mismo hueso, era carne de la misma carne. Estaba intoxicado, es lo que le quiero decir, el corazón también de Saúl para hacer semejante plan de destrucción. Higueras malignas, higueras disecadas, higueras secas, higueras muertas. Así era el pedacito de gente con un bigotico puesto en su rostro, pero intoxicado de maldad. Mató a 6 millones de judíos. Higueras malignas. La historia registra, gloria al Señor, aquellos césares, el imperio romano, aquellos faraones en los tiempos antiguos, aquellos Artajerjes, aquellas dinastías que venían a ser, gloria al Señor, higueras, pero higueras secas, higueras secas. Y esta higuera es la que se encuentra en el día de hoy en el higueral del mundo. Pero también está la higuera estéril, fíjese. Esta tiene vida. Esta tiene mucho follaje. Esta tiene mucho verdor. Esta tiene expansión. La higuera se expande. Causa por la cual se vuelve impuesta necesidad continuamente y anualmente podarla. Al no podarse se vuelve tan extensa que ocupa demasiado terreno y el fruto simplemente lo lleva en las ramitas del último, que crecieron en el último año, y todo lo demás se vuelve innecesario. Por eso es necesaria la poda. Y puede estar muy expandida, puede estar muy crecida verticalmente, puede estar muy podada, y esta higuera lo está. Esta higuera está frondosa. Esta higuera prácticamente está de excelente condición, expansional. Tiene una salud, amén, aparente. Pero esta higuera, aunque tiene todo eso, es pura apariencia. No tiene aquello por lo cual fue diseñada de acuerdo al propósito de Dios. La higuera no fue puesta para que lleve sombra. En el plan, en el propósito, en el objetivo de Dios, la higuera no está para que funcione y darle cobertura en cuanto a sombra se refiere al ser humano, o lo creó Dios como un árbol para que produzca madera, o lo creó Dios para que simplemente produzca flores como muchos árboles, sino que Dios hizo la higuera con el fin, no que dé hojas, no que esté frondosa, no que esto y lo demás, sino que dé fruto. Que dé fruto. Y esta es la segunda higuera que nosotros encontramos. Lucas capítulo 13, verso 6 al 9 encontramos una parábola. Dijo también Jesús hablando esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala, dice, ¿para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Esta higuera es engañosa, y este es el dilema con esta higuera.
Ese es el problema de esta higuera. Hasta Jesús, humanamente hablando, fue engañado por esta higuera. Porque Jesús fue a ella con el objetivo de, en vista tener hambre, encontrar algo en ella, pero no encontró nada. Porque era una higuera que no tenía fruto. Y fíjese que la higuera tiene algo tan particular que fue diseñada para la fructificación. Específicamente, la fructificación. Puede tener pocas hojas la higuera, puede tener poca expansión, pero puede tener mucho fruto. Y si tiene mucho fruto, entonces llena las expectativas por el cual fue creada. Y en el tiempo de primavera daba la primera cosecha. Toda higuera da 2 cosechas en el año porque fue creada para la fructificación. Una cosecha es recogida en primavera, la temporada que le llaman la cosecha de las brevas. Y la otra cosecha que es recogida durante 2 meses y medio allá para el otoño. Y la primera cosecha en primavera dura 2 meses y algo más todavía. La mayor parte del año usted va a encontrar fruto en la higuera. Si no es como resultado de las brevas en tiempo de primavera, es como resultado allá en la temporada de otoño, que hay fruto durante una larga temporada. Porque ella va fructificando de tiempo en tiempo las ramas. Y mientras un fruto está maduro, hay otro fruto que va naciendo y se mantiene la cosecha y recogen higos y vuelven a recoger higos durante 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 5, 8 semanas, 10 semanas. Se mantienen recogiendo el fruto de esa cosecha en la temporada anual. Pero hay otra, la temporada de las brevas. La higuera fue diseñada para dar fruto. Jesús se acercó, pero no tenía fruto. Esta higuera viene a ser prácticamente engañosa. Aparentemente tiene fruto, pero no tiene el fruto que se vuelve, gloria al nombre del Señor, el objetivo, la causa, el propósito por el cual fue creada. Y si una higuera no va a dar fruto, prácticamente perdió el propósito. Un hombre puede ser estéril humanamente hablando y naturalmente hablando. Ciertamente hay muchos hombres estériles, no pueden engendrar. También hay mujeres que son estériles, están incapacitadas de poder, gloria al Señor, dar a luz, poder fecundar. Son estériles. En el mundo natural, en el campo de lo humano, sucede. Pero nunca va a suceder en el campo espiritual. Dios, cuando alguien nace de nuevo, cuando alguien tiene la savia de Dios, cuando alguien tiene la simiente santa de Él, prácticamente es una higuera que por tener la savia de Dios está diseñada y fue creada en el plan original divino para que dé fruto. No se puede quedar estéril. Tiene que dar fruto, es una ley divina. El creyente tiene que dar fruto, alabado sea el nombre del Señor. Y Cristo dijo, un árbol malo no puede dar buenos frutos y un árbol bueno no puede dar malos frutos. Y dijo algo, por el fruto se conoce el árbol. Pero escuche esto, Jesús dijo, por el fruto se conoce el árbol. Un árbol malo no puede dar buenos frutos. Y un árbol bueno no puede dar malos frutos. Pero se sorprende Jesús cuando ve la generación en la que él se encuentra, cuando ve a los israelitas, cuando ve a los fariseos. Y entonces hay una admiración de Jesús. Él se admira, gloria al Señor. Mateo 12:34. Oiga lo que sale de la boca de Jesús. Cuando ve el fruto
de aquellas higueras que parecían, gloria al Señor, amén, puros, que parecían santos, que se lavaban las manos, que ayunaban 2 veces a la semana, que hacían rogativas y hacían oraciones. Aquella gente que era tan meticulosa, vamos a decir, en cumplir los ritos de Moisés. Jesús se sorprende y se admira, y con admiración verifica lo que dice: generación de víboras, les dice. No lo digo yo, Mateo 12:34, generación de víboras. ¿Qué clase de signos tiene ahí? ¿Verdad que son de admiración? ¿Qué quiere decir? Jesús está admirado. Jesús está sorprendido por lo que Él dijo: por el fruto se conoce el árbol. Pero mire lo que dice aquí: ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cómo no puede estar conectado el corazón de estos con la boca? ¿Cómo pueden hablar una cosa y sentir otra en su corazón? ¿Cómo pueden hablar del bien y tener intoxicado el corazón del mal? Pues así estaban ellos. Por eso estaban estériles. Porque Jesucristo, entre los que seleccionó para que lo siguieran y formar el ministerio, el equipo con el que trabajaría, no incluyó a los fariseos, que estaban preparados, y bastante preparados que estaban en cuanto a la letra se refiere. ¿Sabe por qué? Porque estaban en calidad de esta higuera. Estaban estériles. Tenían mucho follaje, mucha apariencia de higuera. Nosotros somos hijos de Abraham, y de los lomos de Abraham venimos. Y Jesús les dijo: si vosotros fuerais hijos de Abraham, como profesáis, las obras de Abraham haríais. Pero yo veo otros frutos en ustedes. Las obras son los frutos. Ustedes los veo con las obras del diablo. Por eso le dijo: sois hijos del diablo. Porque las obras de vuestros padres, los frutos, la genética, el ADN, con eso te identificas, le dijo Jesús. Y es por eso que aquel hombre llamado Nicodemo se le acerca de noche. Una higuera conocía la ley, enseñaba la ley, vivía por la ley, pero se acerca de noche donde Jesús. Y Jesús lo confronta y le dice: ¿cómo, diciéndote cosas naturales, no entiendes las cosas del reino? ¿Qué tal si te hablo de las cosas espirituales? Pero entiendo por qué no entiendes. Y es que hay un requisito para entenderlo, dijo el Señor. Y es que tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer del agua. Tienes que nacer del Espíritu. Tienes que tener la simiente santa metida adentro, para que tu cosmovisión sea transformada también, después que tu corazón sea transformado. Y es por eso que en esta clase de higuera encontramos mucha gente confusa, o no confusa, confundidos están ellos, pero traen confusión a la gente. Porque Mateo capítulo 7, verso 22 nos dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces Él les declarará: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Parecido a los fariseos, higueras estériles, que se identificaron con el reino de Dios en la manifestación terrenal, y que poseyeron dones para hacer milagros,
Poseyeron dones para discernir, para predicar. Poseyeron dones de milagros, dones de sabiduría, dones de ciencia, pero carecieron de fruto. Y es que el hombre se vuelve conocido delante de Dios no por los dones, sino por el fruto del Espíritu dentro de él. Mateo capítulo 25, verso 41, vuelve una segunda amonestación. Jesús dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Esta es la higuera que termina maldecida. Yo le pregunto, ¿qué higuera fue la que maldijo el Señor Jesús? La higuera estéril, la higuera que aparenta, la higuera que parece, la higuera que engaña. Jesús tenía hambre. Esta higuera, gloria al nombre del Señor, es esta clase de gente que en calidad de higuera reciben maldición en aquel día. Apartaos de mí, malditos, que no os conozco. Porque estuve desnudo y no me vestisteis, estuve enfermo, no me visitasteis, estuve preso y no vinisteis a mí. Y luego le dirán: pero Señor, ¿cuándo fue que te vimos desnudo y no fuimos? ¿Cuándo fue que estuviste enfermo y no fuimos? ¿Cuándo tuviste sed y no te dimos de beber? ¿Cuándo tuviste hambre y no te dimos de comer? Por cuanto no lo hicisteis a uno de mis pequeñitos, a mí no lo hiciste, le dice. Es ahí donde prácticamente esta higuera recibe maldición. Es dura esa palabra. Generación de víboras, ¿cómo puedes hablar lo bueno teniendo el corazón podrido? Les dice allá. Apartaos de mí, malditos, porque no os conozco. Fueron conocidos delante del mundo eclesiástico, fueron conocidos delante del mundo como predicadores. Tenían dones, hicieron milagros, sanidades, prodigios, pero no tenían fruto. Y es que el apóstol Pablo dijo: yo no busco dádiva entre vosotros, lo que yo busco es fruto. El que cuida la higuera, dice el libro de Proverbios, comerá de su fruto, y el que vela por los intereses de su Señor recibirá honra. El Señor Jesucristo es ese viñador que está como cultivador y siempre está conectado con esa higuera con la intención de que dé fruto. Déjala este año. Si en este año no da fruto, a pesar que ya pasaron 3, si no dio, yo la voy a cuidar, voy a levantar una cerca, voy a abonarla, voy a cavar, voy a todavía invertir mis esfuerzos en ella. Dios está interesado en que su pueblo dé fruto, pero no un fruto aparente. Alabado sea el nombre del Señor, porque no somos higueras para ser higueras aparentes, higueras mediocres. Efraín, dijo el Señor, es torta sin voltear. Por eso cayeron en las manos de los dioses que los seducieron y fueron seducidos por los demás dioses y terminaron adorando, rindiendo a sus hijos en sacrificio y rindiendo incienso a esos otros dioses, y abandonaron al Dios que les dio la vida, y perdieron la vida y se volvieron estériles. Pero también está la otra higuera, gloria al nombre del Señor,
Aquellos que les dirá: venid benditos de mi Padre. Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed, me diste de beber. Tuve desnudo, me vestisteis. Tuve en la cárcel, tuve preso y me venisteis a ver. Y ellos le dirán: Señor, pero ¿cuándo estuviste desnudo, hambriento, sediento en la cárcel? Por cuanto lo hiciste a uno de los pequeñitos, a mí me lo hiciste. Indirectamente lo hiciste a los pequeñitos, pero directamente me lo hiciste a mí. Esa es la gente que el Señor busca, los benditos de su Padre. Las higueras fructíferas, las higueras que su naturaleza, la savia que poseen, les permite manifestar lo que intrínsecamente poseen. Lo que tengo te doy. Alabado sea el nombre del Señor. Tienen amor, tienen paz, tienen gozo, tienen paciencia, tienen bondad, tienen misericordia, tienen fe, tienen templanza, tienen mansedumbre. Contra tales cosas, dijo el apóstol Pablo, no hay ley. Como higuera la iglesia de Galacia, porque la higuera puede representar una iglesia, se encuentra, alabado sea el nombre del Señor, en una situación donde Pablo interviene, porque estaban los hombres judaizantes como elementos seleccionados por el mismo mal para esterilizar esa iglesia y regirla nuevamente, aparte del cristianismo que Pablo les había enseñado, se rigiera por los mitos, las ceremonias de Moisés. Y ese es el debate del apóstol Pablo. Y les dice: ustedes empezaron en el espíritu, pero si siguen así van a terminar muertos. Muertos en la carne, y la carne se llena de maldad, se llena de delito y se llena de pecado. Ustedes empezaron en el espíritu, manténganse en el espíritu. Y esos judaizantes de la puerta para afuera. Y no permite el apóstol Pablo que la iglesia de Galacia sea esterilizada. Ahí viene el accionar de un pastor frente a las malas enseñanzas, a las enseñanzas, gloria al Señor, sazonadas con mentira, con engaño, con apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. A esos hay que reprenderlos, atarlos y mandarlos fuera, y hay que evitar dicha enseñanza porque hacen mal. Alabado sea el nombre del Señor. Yo no sé si usted dice amén allá donde está. Pero es una realidad, amados. El Señor nos mandó a dar fruto, a hacer higueras de Dios. Hacer esa clase de higuera, gloria a Dios, como fue José. No necesitaba, dice Génesis 39, 23, atender al jefe de la cárcel, cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. ¿Sabe qué le dijo Jacob en el testamento profético a José? Tú fuiste llamado para fructificar, José. Tú estás conectado con la fructificación, José. Tú eres una rama fructífera, José. El vástago, el retoño, el pámpano tuyo se va a extender por encima de los muros. Porque tú fuiste diseñado en el plan divino para fructificar, José. Todo lo que José tocaba, Jehová lo bendecía. Todo lo que José hacía, Jehová lo prosperaba. Alabado sea el nombre del Señor. 41:38 de Génesis. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Claro, estaba el fruto del Espíritu en José, porque José tenía la motriz y la sede de todo ese fruto, el Espíritu de Dios.
Y el Espíritu de Dios va a dar ese fruto dentro de nosotros. El Espíritu de Dios va a afectar la naturaleza nuestra. Con ese ADN espiritual en el momento de nuestro engendramiento espiritual. Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Mire qué clase de higuera. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré mayor yo que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello. Dios honra a los que le honran. Se tomó sus propias lágrimas, sí. Sufrió, fue vendido, estuvo en el centro, en el mercado de esclavos. Fue traicionado, fue vituperado, fue acusado, fue encarcelado. Tuvo sufrimiento, porque eso es lo que pasa con la higuera de Dios. Va a recibir vientos contrarios, va a pasar el momento frío por encima de ella. Va a venir el viento solano, va a venir el tornado, claro que sí. Pero vas a pasar, vas a atravesar todo eso y te vas a encontrar siendo honrado por el Señor, porque Dios honra a los que le honran. Bendita sea su gloria. Y José, esta rama fructífera, esta higuera fructífera, esta higuera de Dios, nació para dar fruto. Tanto fruto que cuando tuvo la oportunidad de vengarse de sus hermanos, que lo ultrajaron, que lo menospreciaron, que lo vendieron, que lo dieron por muerto, que lo tiraron en una cisterna. Qué momento más preciso después que Dios lo honra para vengar esa causa. Porque llegaron con hambre a Egipto. Pero en vez de vengarse, o en vez de atribuir a Dios despropósito alguno, lo que hace es llorar y decir: ellos son hueso de mi hueso y carne de mi carne. Ahí está Zabulón, ahí está Neftalí, ahí está Dan, ahí está Manasés, ahí está Rubén, ahí está Leví. Pero no veo a Benjamín. ¿Dónde está Benjamín? ¿Dónde está el pequeño? Cuando lo mandó a buscar, lloró sobre su cuello. Y les dijo, antes de llorar con ellos y manifestarse: yo soy José, el que ustedes vendieron. Vosotros pensasteis mal de mí, pero el mal que vosotros pensasteis, Dios lo tornó para bien. Porque todo obra para bien de aquellos que aman a Dios, de las higueras de Dios. Todo va a terminar apuntando en la dirección correcta y facilitada para que la higuera de Dios reciba fortaleza y siga fructificando de manera perenne y de manera continua. Ahora voy a terminar, alabado sea el nombre del Señor, hablando de que esta higuera también representa 3 estados en una misma persona. 3 estados. Porque esta higuera que Jesucristo se encontró junto al camino, aparentemente era una higuera o fue una higuera fructífera. De hecho dice, no era tiempo de higos. Porque Jesús lo que estaba era sirviéndose de esa circunstancia para traer una enseñanza hacia el pueblo de Israel. Y también para nosotros, que debe de haber fruto no dos meses en el año, sino que debe de haber fruto siempre. Es que cuando el Señor Jesucristo venga, encontrará fe en nosotros, encontrará paciencia, encontrará amor, encontrará bondad, encontrará una vida fructífera. Eso es lo que nos quiere decir, porque como el ladrón en la noche, Él va a venir. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando menos esperemos, alabado sea el Señor. Y
cuando menos acordemos, Él va a hacer su llegada. Y el deseo de Él es encontrarnos con una vida fructífera, para que no nos acontezca como a esta higuera. Pero aparentemente esta higuera era una higuera que tuvo sus temporadas de fructificación, pero que se volvió más lenta en su fruto, tanto que cuando Jesús llegó, pudiendo haber encontrado, no encontró. Ahí es donde se encuadra la higuera estéril. Y luego se encuentra la higuera esta en el retrato de higuera seca hasta las raíces. Entonces es un ejemplo para nosotros los cristianos, es un ejemplo para los hijos de Dios. Porque esta higuera aparece en tres estados: un estado de fructificación, un estado de esterilidad o de descuido, por así decirlo, y un estado de sequedad, un estado de muerte. ¿Por qué los tres estados? Con ellos se identifica el cristiano, el hijo de Dios. Porque no basta con haber comenzado fructificando prosperadamente en el Espíritu, creciendo y cumpliendo las expectativas de Dios. Es que hay que permanecer dando fruto y fructificando, y no abandonar esa posición en la que nacimos. Como la iglesia de Éfeso, que nació, gloria al Señor, en el fuego, nació en el fervor del Espíritu, nació en aquel primer amor, nació donde prácticamente había en el corazón de esa iglesia y de cada cristiano en esa iglesia una pasión por Cristo. Amén. Había denuedo en su alma, en todo su ser. Buscaban a Dios en espíritu y en verdad. Cristo era la prioridad. Por Cristo lo habían dejado todo. Alabado sea el Señor. Aún sus mismas familias las habían abandonado, porque a los judíos de la iglesia del siglo I los desheredaban. Tenían que estar enamorados del Señor Jesucristo. Pero ¿qué es lo que sucedió cuando viene Juan y la exhortación que Cristo, a través de la carta que les escribe, a través del apóstol Juan? Has dejado, le dice, tu primer amor. Un nacimiento espiritual muchos tuvieron, lleno de gloria, conectado con la plenitud del Espíritu. Tenían sueños, tenían visiones, amaban a Dios sobre todas las cosas, no ponían peros para hacer la obra del Señor. Había abnegación, había sacrificio. No esperaban aplauso, no esperaban recompensa, no esperaban remuneración. Lo hacían todo por amor, porque su amor era Dios. Pero ¿qué es lo que sucedió? En ese estado tenían que permanecer. Esa es la clase de higuera que Dios espera. Pero luego viene la otra higuera a caer en representación en cuanto al estado se refiere. Se volvieron estériles. Vino la mediocridad. Vino la indolencia. Vino el descuido, cuando los espíritus inmundos salen de una casa, se van a lugares desiertos y al no encontrar reposo regresan y dicen: volveremos a la casa de la cual salimos. Y al regresar encuentran la casa ordenada, barrida, pero vacía. Antes había avivamiento, antes estaba ocupada, antes la Biblia era prioridad, antes oraban, y no solamente oraban en el Espíritu. Había en sus corazones himnos, cántico nuevo, alababan y glorificaban al Señor. Entre la puerta de la iglesia, del templo y el altar, no desgarraban, como le dijo el Señor a los sacerdotes:
sus vestiduras, desgarraban sus corazones. Había denuedo, había avivamiento. Gritaban gloria a Dios, aleluya. Estaban bendecidos en calidad de higueras de Dios, higueras prósperas, higueras bendecidas. Pero luego viene el otro estado, un estado de mediocridad, un estado de indolencia, un estado donde se adquirió la posición, y con la posición, aparente posición, quisieron pretender ser las higueras que siempre fueron y vivir por el testimonio del ayer, pero ya en la realidad perdieron la esencia. Perdiendo la esencia no les dio para que hubiese fruto, y se fueron esterilizando. Verifique a Saúl. Saúl fue un hombre que llenó prácticamente Dios su corazón del Espíritu Santo. Fue investido por el poder de Dios. Dios mudó su corazón. Era un muchacho sencillo, humilde. Ni del bagaje quería salir por la timidez. Cuando fue nombrado, se midió con el llamado, con los principios, con el derramamiento del Espíritu Santo. Fue mudado su corazón, profetizó allá en Nayot de Ramá, y fue impactado por la gloria de Dios. Agarró el poder del Espíritu Santo para en el Espíritu moverse en dirección a destruir los enemigos que tenía delante, y destruyó los amonitas, los moabitas y los enemigos que se presentaron para aquellos entonces. Estaba en la prosperidad, era una higuera próspera, era una higuera con llamado, era una higuera bendecida. Pero ¿qué pasó? Entró la etapa y el estado de la indolencia en él, de la arrogancia en él, del orgullo en él y de los pensamientos de asesinato, porque llegó a pensar y a decir: a este hijo de Isaí solamente el reino le hace falta, y a este hijo de Isaí lo voy a enclavar en la pared. Y aquello que llenaba su corazón en la vida pasada fue vaciado, y ahora otras cosas llenan su corazón. ¿Cómo termina? Termina como una higuera en desgracia, termina seco de todas las raíces. Seco termina, echándose sobre su propia espada. Y David recibiendo la orden de parte de Dios de eliminar la casa de Saúl hasta sus raíces. Como Amalek, que Dios dijo, hasta las raíces, no habrá memoria de Amalek, porque se convirtieron en vides, o en higueras, en higueras estériles. Lo hemos dicho varias veces y lo vamos a repetir: de nada sirve el comienzo en victoria o en bendición si el final va a ser un final malo y de pecado. Es mejor entrar en la carne y terminar en el espíritu que empezar en el espíritu y terminar en la carne. Es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Es mejor el fin del negocio que el principio del negocio. Sansón empezó bien, bajo el poder de Dios, bajo la convicción del Espíritu Santo. Una higuera puesta por Dios para darle sombra al pueblo de Israel, para darle fruto, para darle ejemplo. Pequeño sol, alumbraba, fue llamado a dar luz. Pero ¿qué es lo que el enemigo hizo? Mover las tinieblas para eclipsar la vida de Sansón. Y Sansón, ¿qué es lo que hace? Cambia de estado. De un estado de prosperidad espiritual a un estado de esterilidad. Y de un estado de esterilidad a un estado de condena. Terminó prácticamente, ya usted sabe la historia, ciego.
terminó prácticamente derrotado. Terminó no como Dios quiso que terminara. Porque el propósito de Dios en esa higuera no fue cumplido. Un estado de fructificación, de prosperidad, puede ser temporal. Un estado de sequedad puede ser el final de muchos. Y es por eso que tenemos que tener mucho cuidado. Muchos me dirán en aquel día, dijo Jesús, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Nunca os conocí. Les dirá a quién, les dirá a él. Nunca os conocí. Se movieron en un ambiente eclesiástico, se movieron en el reino de Dios, que es inmenso, pero funcionaron como higueras estériles. Funcionaron, gloria al nombre del Señor, conectados con las cosas de Dios, pero olvidaron la esencia de un diario vivir con el Señor, de un diario morir para el Señor, de un diario servirle a Él en espíritu y en verdad. Llega el momento en que se seca la savia. Llega un momento que funcionan con experiencia nada más. Fíjese que hay Filipenses, Pablo dice, Filipenses 1:15, termino ya. Pablo dice, a la verdad, algunos predican a Cristo por envidia. Acá encontramos 3 clases de predicadores, oiga eso. Otros por contienda, otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? No obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Pablo habla de 3 clases de predicadores. Unos predican, dice, a Cristo por envidia. Ay de ellos, hermanos, y pobrecitos. Otros predican a Cristo por contención. Estamos hablando de predicadores, no estamos hablando de cualquier cosa. Predican a Cristo por contienda, por contención, dice. Pero otros, dice, la tercera clase, lo hacen por amor y de buena voluntad. Usted agarra un entero, lo divide en 3 partes, y 2 partes de esas 3 partes prácticamente son predicadores vacíos y falsos. Solamente una parte de ese tercio es el que llena, o son los que llenan las expectativas de Dios, higueras de Dios. ¿Por qué? Porque predican a Cristo no por ganancia, no por envidia, no por contención, no por vanagloria, sino que lo hacen por amor y de buena voluntad. Y es ahí donde prácticamente hay en el reino del Señor, que viene a ser un higueral, viene a ser un compuesto de muchas higueras, pero no todas las higueras son higueras llenas del Espíritu de Dios, e higueras que están conectadas con la fructificación, con el fruto. Segunda de Timoteo 2:20, pero en una casa grande, dijo el apóstol Pablo, no solamente hay utensilios de oro, de plata, sino también de madera y de barro, y unos para usos de honra y otros para usos viles. Aquí encontramos 4 tipos de utensilios en 2 clasificaciones: para usos de honra unos y para usos viles los otros. Higueras de Dios para usos de honra, para usos de gloria,
para la plenitud de la manifestación de la gloria de Dios hacia este tiempo. Pero también aparecen en la misma casa utensilios que vienen a servir como utensilios de deshonra para usos viles dentro de la misma casa. Le traigo todo esto a reflexión para que en la presencia del Señor terminemos después de todo esto reflexionando. Es que somos higueras fructíferas. Es que la esterilización ha llegado a nuestras vidas. ¿O es que estamos muertos? ¿Estamos secos? ¿Estamos, gloria al nombre del Señor, ajenos al estado en el que el Señor de verdad nos quiere? Y son preguntas en las que tenemos que reflexionar, porque el Señor viene pronto. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. El fruto que tienes, reténlo. Y es tan poderosa la gloria del Señor. Termino con esto. Tan poderosa la gloria de Dios, que no importa el estado de la higuera en la que se encuentre. La esterilidad del Señor la quita. Y el estado de muerte puede también convertirse en un estado de vida. El hombre se puede encontrar muerto en delitos y pecados, pero si viene a los pies de Cristo, si se humilla, si se arrepiente, si confiesa su pecado, grande es Él para perdonar y para recibirle como recibió al Hijo pródigo. Alabado sea el nombre del Señor. Así como Jesús, aquella higuera verde, frondosa, llena de verdor, llena de follaje, llena de salud, aparentemente, pero no tenía fruto, en segundos la puso seca. Así la higuera seca la puede poner verde y en fructificación si el hombre le da, alabado sea el Señor, el derecho legal para que Él entre en su corazón. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Alabado sea el Señor. Si el hombre le permite, si el hombre le entrega la voluntad, no importa el estado, puedes estar seco de raíces, puedes estar sin savia alguna, no hay espíritu de Dios, estás como una casa abandonada, estás en tu desierto, estás, gloria al Señor, sin alegría, estás deprimido, oprimido, estás lleno de maldad, alabado sea el nombre del Señor, de continuo el pensamiento del mal está en tu mente. El Señor te dice, estás en calidad de higuera seca, pero hoy yo te puedo convertir, aleluya, y esa es la buena noticia, en higuera fructífera, porque Él te va a dar su gloria como recurso, porque Él te va a dar su espíritu como recurso, porque está, aleluya, Él que da vida, el que da vida donde hay muerte se llama Jesús. El que da vida donde hay sequedad se llama Jesús. Invoca su nombre, dobla tu cerviz, entrégale tu voluntad, decide servirle, porque para fructificación, aleluya, te creó el Señor. No basta con ser higuera dentro del higueral del mundo, no basta con ser higuera dentro del higueral de una iglesia, es que hay que ser higuera de Dios, aún en la familia. No basta con ser higuera dentro del higueral de la familia. José es el ejemplo. Había maldad y hubo maldad en aquella temporada para los hijos de Jacob. Lo entregaron con maldad, lo asesinaron en su corazón, porque estaban en calidad de higueras estériles. No podían ejercer el bien. Pero José vino a marcar la diferencia en la familia de Jacob. Y eso es lo que Dios quiere, marcar la diferencia a través de alguien
en la familia, un candelero en la casa. Alabado sea el nombre del Señor. Higueras que cuando el Señor Jesucristo venga, las encuentre con fruto y no se lleve la decepción de que se acercó a la higuera, aleluya, para buscar fruto y no lo encontró, y termine la higuera siendo maldecida. Apartaos de mí, malditos. Qué palabras más horrendas esas para gente que estuvo, aleluya, conectada con la iglesia y con el servicio y dentro del mismo reino de Dios. Pero el reino de Dios no estuvo dentro de ellos por el descuido. Tenemos que regresar al primer amor. Tenemos que regresar a las primeras obras. Tenemos que regresar a la senda antigua, aquella antigua senda de oración y de ayuno. Aquella senda donde te revestías de la gloria del Señor, donde vigilabas, donde orabas en el Espíritu. Aquella dispensación donde el Espíritu Santo te hablaba al oído, donde te tocaba el Señor, donde tenías visiones y sueños proféticos. Alabado sea el nombre del Señor. Aquel primer amor, aquellas primeras obras, aquella senda primera, aquella entrega con la que le serviste al Señor, que te hizo ascender y trascender una era de prosperidad en tu vida. ¿Qué fue lo que pasó en la trayectoria? No fue Dios el que falló. Dios siempre estuvo ahí. Fallamos nosotros. Nosotros, entre la indolencia en nosotros, nos volvemos estériles, cambiamos de estado. Pero el peor estado es cuando está seco. Pero mientras hay vida, hay esperanza aún para los muertos, aún para las higueras muertas. Simplemente dile allí al Señor: Señor, te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Si te has apartado, reconcíliate con Él. Dile: yo soy ese hijo pródigo que se apartó, Señor, que se volvió seco. Se secó mi corazón, Señor. Se secó la vida tuya dentro de mí. Me arrepiento, me convierto de nuevo. Me reconcilio contigo en el nombre de Jesús. Gracias te damos, buen Dios, por esta hermosa tarde. Por ese pueblo, Dios. Por cada iglesia en calidad de higueral. Por, Señor amado, el reino tuyo que es un higueral, Señor. Formado y compuesto por muchas higueras. Diferentes clases de higueras. Hay higueras estériles que no están dando fruto. Y que es lo que tú más buscas. Y especialmente y específicamente en este tiempo. Entendemos que no basta con hablar en lenguas, en hacer señales, en hacer prodigios, en hacer milagros. Es que una vida, Señor, en la fructificación de lo que es el Espíritu operando en nosotros, es lo que tú buscas. Enséñanos, Padre poderoso, aquello en lo que te fallamos, aquello que nos apartó de ti, que no nos acontezca lo que le aconteció, oh Dios, al mismo Judas que estuvo contigo, Señor Jesús, que tuvo una época de bendición y de gloria, que vio milagros y prodigios, que estuvo operando, Señor, en el mismo equipo, pero que entró en esterilidad en su estado y luego terminó, Señor, como higuera muerta y como higuera maldecida. Que no nos acontezca, Padre poderoso, a ninguno de tus hijos que están conectados, Padre celestial, escuchando esta palabra, una palabra de exhortación al entendimiento sano, al entendimiento, Señor, aleluya, Padre poderoso, al entendimiento de los hijos tuyos que te sirven en espíritu y en verdad. La palabra nos redarguye, Señor, para justicia, para venir a cuenta y encontrarnos, Señor, reconociendo nuestra falta y arrepintiéndonos delante de tu presencia, para vivir, Señor, la clase de vida que tú quieres que vivamos. Una vida de fructificación. A tu pueblo lo bendecimos, Señor amado, donde quiera que está. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, buen Dios.